Hola, ¿qué tal? Tercer teórico de psicología y comunicación, año de la pandemia. La intención de este teórico es, por un lado, contextualizar lo que va a ser el texto de Michel Henry, La vida y la muerte, Marx y el marxismo. Cuando digo contextualizar, voy anticipando que seguramente en este teórico no va a entrar puramente el texto, va a entrar el contexto. Y ese contexto va a estar ligado a dar una serie de categorías que son centrales para el marxismo. Entendiendo que hay una diferencia, e incluso en esto consiste en buena medida el planteo de Henry, hay una diferencia entre Marx y el marxismo. Pero antes de empezar con ese contexto, me gustaría hacer algunas precisiones de carácter epistemológico. Entiéndase como epistemológico a las maneras en las cuales se conoce, que en el fondo remiten a las relaciones sujeto-objeto, por ahora planteado en estos términos que aparecen como opuestos distintos, sujeto y objeto. Podríamos agregar que en la relación de conocimiento hay sujeto, objeto, lenguaje, pero voy a poner acento en esta etapa en la relación sujeto-objeto. Venimos viendo hasta ahora que en René Descartes la relación del sujeto con el objeto es una relación que está garantizada por la presencia de Dios. Es Dios quien garantiza la existencia de lo exterior. Y explicamos los motivos de cómo Dios actuaba como garante. Explicamos además que este sujeto cartesiano que tiene como posición central al yo, un yo indiviso, un yo pensante, un yo racional, un yo que emplea las matemáticas como instrumento de conocimiento. Este sujeto que emplea las matemáticas como instrumento de conocimiento tiene ideas innatas, la idea de Dios y las ideas matemáticas. Había otro tipo de ideas que también explicamos, pero centralmente lo que aparece puesto en términos filosóficos como central es que para Descartes lo que hay son ideas innatas. Las matemáticas son innatas. Y dijimos además que este sujeto que presentamos como indiviso, incluso planteamos que es el modelo del Homo economicus en la teoría económica neoliberal, el Homo economicus tiene buena base de sustentación en los planteos de Descartes. Dijimos además que no solo Descartes, sino Galileo y Bacon, con sus ideas, también ligadas a la matematización de la realidad en su conjunto, eran el terreno en el cual se iba a desplegar el desarrollo del capitalismo. Pero Descartes es fundador de una corriente que es el racionalismo, que no tiene puntos de contacto con otras corrientes que perciben al sujeto y al objeto de otra manera. Mientras que en Descartes el cuerpo es una red extensa, medible, mecánica, y también dijimos cómo esta concepción de la red extensa, mecánica, era fundamental para el desarrollo del capitalismo, otra corriente que es el empirismo inglés, que retoma elementos del aristotelismo, también lo planteamos la clase anterior, va a sostener que la relación sujeto-objeto es una relación en la cual el sujeto tiene un rol pasivo, recibe las sensaciones del exterior y las capta con los sentidos, siendo los sentidos el instrumento fiel de conocimiento de eso que por ahora llamamos de manera indiferenciada lo real o la realidad. La realidad se aprende, se apresa, se conoce a través de los sentidos. Primera diferencia central con la corriente racionalista. El rol del cuerpo en el empirismo inglés es un rol central. Es el cuerpo quien percibe a través de los sentidos. Otra diferencia central que nos ubica nuevamente en qué tipo de sujeto y qué tipo de objeto están conceptualizando
una y otra corriente, es que este cuerpo es un cuerpo que percibe con los sentidos y que va a tener las ideas como un choque entre lo que viene de afuera, las sensaciones exteriores y el cuerpo. Las ideas son un subproducto de ese encuentro entre lo exterior y el cuerpo. Por lo tanto, no son ideas innatas. Para tener una idea de algo, tengo que haber tenido la experiencia directa con ese algo. Si no tuve la experiencia directa con ese algo, la idea no está. El empirismo inglés, conducido por Locke y por Hume, va a sostener que hay ideas simples e ideas complejas. Las ideas simples son producto de mi encuentro directo experiencial con el objeto concreto preexistente. Y las ideas complejas son producto de la asociación de ideas simples. Tengo la idea de montaña porque experimenté alguna vez el objeto a montaña. Y tengo la idea de oro porque experimenté el encuentro con algún producto hecho por ese material. Ahora, la idea de montaña de oro es una idea compleja que se produce por asociación de ideas simples. Además, el empirismo inglés sostiene que los vínculos con este conjunto de elementos, de ideas simples, de ideas complejas, se producen por contigüidad, por asociación o por causa-efecto. La idea de causa-efecto, para aquellos que quieran indagar en Hume, es muy importante porque pone en tela de juicio todo el despliegue de eso que llamamos ciencia. Lo cuestiona de manera radical. No nos vamos a meter en ese concepto. Sí marco que las ideas complejas y simples se producen también por asociación, contigüidad y efecto causa. Ahora, tenemos presentado entonces dos posiciones del sujeto, dos posiciones respecto de lo que es exterior al sujeto, con dos corrientes clásicas del pensamiento. Una, el racionalismo, que es quien, como mencionamos la clase anterior, genera el método analítico o método deductivo, dividir en partes simples la totalidad compleja y a esas partes simples matematizarlas para reconstituir el todo. Y ahora tenemos otra perspectiva por la cual aparece el método inductivo. Para el empirismo se va al revés, de las partes simples a la totalidad compleja. Sin dar una clase de metodología, ni tampoco abundar en detalles sobre cuestiones epistemológicas, me gustaría marcar una tercera etapa del desarrollo de la filosofía en términos epistemológicos, que es la aparición de Immanuel Kant. Kant intenta producir una síntesis entre el empirismo y el racionalismo. ¿Qué significa eso? Que el sujeto propuesto por Descartes y el sujeto propuesto por el empirismo intentan ser colocados en una misma dimensión. Y Kant, para producir ese efecto, lo va a lograr, pero generando un sujeto bifronte con dos caras. El sujeto kantiano tiene dos caras: sujeto empírico y sujeto trascendental. El empírico es obviamente la recuperación del sujeto que propone el empirismo inglés de Locke y Hume. Por lo tanto, es lo que proviene del exterior y los sentidos. Mientras que el sujeto trascendental es un sujeto de las categorías.
No voy a desplegar todas las categorías, voy a mencionar 4. Modalidad, relación, cualidad, cantidad. Lo que va a decir es que todo lo que proviene del exterior, que capta el sujeto empírico, va a parar al sujeto trascendental, en donde eso que es exterior se ordena en las estructuras de las categorías. Todo lo que proviene del exterior está ubicado en un espacio y un tiempo, dos categorías también centrales para el pensamiento de Kant, que las denomina categorías de la sensibilidad, mientras que las otras, modalidad, relación, cualidad y cantidad, son del entendimiento, algunos la denominan del intelecto, del entendimiento. Todo lo que viene de afuera que trae el sujeto empírico se inscribe en un espacio y en un tiempo, en las categorías del sujeto trascendental, y tienen una modalidad, tienen un conjunto de relaciones, tienen cualidades y se pueden seguramente cuantificar. Insisto, trabajo 4 son más categorías. Lo que me interesa que se entienda es que la relación sujeto-objeto va variando en términos filosóficos y epistemológicos, y eso nos va a permitir entender qué posición tiene cada autor que vayamos viendo en la cursada en relación a este marco de relación sujeto-objeto. Entonces en Kant tengo sujeto bifronte, trascendental y empírico. Logra ahí una síntesis entre el empirismo inglés y el racionalismo francés, con un sujeto de dos caras. Con respecto al objeto, produce un mismo efecto. El objeto para Kant también tiene dos caras, una cara noménica y una cara fenoménica. Mientras el fenómeno es aquello que puede ser captado de manera directa por las categorías del sujeto trascendental, es decir, el sujeto trascendental en conjunto con lo que proviene del exterior, que es el sujeto que provee el sujeto empírico, los dos sujetos nos dan a entender el fenómeno del objeto. Pero lo interesante en Kant es la aparición de un concepto tan importante como el concepto de causa-efecto y efecto en Hume, que es la idea del nómeno kantiano, la segunda cara del objeto. Esa segunda cara del objeto que plantea Kant, el nómeno, la cosa en sí, es lo que no puede ser apresado. Es un resto que no puede ser conceptualizado, que no puede ser atrapado plenamente. Es algo que tiene que ver con lo que no se puede decir. Esta categoría del nómeno kantiano nos va a servir después para entender algunas cuestiones en Lacan. Eso que Lacan llama objeto A. Pero sin ir tan rápido vuelvo al punto y digo, en Kant, dos tipos de sujeto, sujeto trascendental y sujeto empírico, dos tipos de objeto, objeto fenoménico y objeto noménico. Sin que lo diga Kant, como un agregado para tratar de que se entienda mejor Kant, sin que lo diga Kant, vuelvo a insistir, esas categorías las podemos pensar, más allá de las que menciona, las podemos pensar como el lenguaje mismo. El lenguaje es lo que me permite ordenar aquello que proviene del exterior. No voy a profundizar esta línea, pero sí digo que acá tenemos algunos elementos también para trabajar al momento que ingresemos a Lacan. Entonces, en Kant, dos cuestiones. Esta cuestión del nómeno, lo inaprensible, lo que no se puede decir, lo que queda por fuera, y agrego otro elemento ahora, que es que si uno tuviera que ir más allá de lo que dice Kant,
adelantarnos un poco, las categorías tienen que ver con el lenguaje como un ordenador de eso que proviene de lo exterior. Dicho esto, marco lo siguiente. Entre el 1500 y el 1800 estamos desplegando este conjunto de pensamientos que están siendo expresados de manera sintética, abreviada. Ahora, en el 1800, quien va a intentar dar un nuevo giro es Hegel, que se va a dedicar conjuntamente con otros dos autores que en su momento fueron seguidores de Kant, Schelling y Fichte, a intentar deconstruir el concepto de cosa en sí que les resultaba muy incómodo. Diría que en buena medida los desarrollos filosóficos, tanto de Schelling como de Fichte, como de Hegel, en buena medida están dedicados a desmantelar la cosa en sí kantiana, que provoca mucha incomodidad, sobre todo para un Hegel que busca el conocimiento absoluto. En términos dialécticos, la cosa en sí es un resto que no entra en esa dinámica de lo absoluto, que queda por fuera, que decala el conocimiento en falta. No voy a abundar en detalles en la filosofía de Schelling, ni tampoco de Fichte, y por ahora no en Hegel. Hegel lo voy a retomar nuevamente haciendo una promesa que ha sido muy útil, porque he visto que muchos han intentado empezar a leer la introducción de la dialéctica del amo y el esclavo. Hegel lo vamos a retomar después para poner en escena esa dialéctica. Entonces, tenemos un panorama general epistemológico que nos permite entender la problemática sujeto-objeto. Aclaración. Cuando digo que Hegel, Fichte y Schelling intentan deconstruir, diría de manera más directa, hacer desaparecer la cosa en sí kantiana, hay un intento nuevamente de darle un lugar a la conciencia como un lugar central, que pueda unificar eso que queda por fuera. No voy a avanzar más que ahí, pero sí me parecía fundamental establecer alguna de estas relaciones para que se entienda el andamiaje epistemológico y que ustedes se puedan preguntar qué tipos de sujeto y objeto están puestos en escena, qué lugar tiene el cuerpo, qué lugar tienen los sentidos, qué lugar tiene la razón. Y todavía nos falta mucho para llegar a qué lugar tiene el inconsciente. Ahora sí, voy directamente al contexto del texto de Michel Henry, filósofo francés, pero que nació en Vietnam y que tiene que ver con ese texto de cursada, el segundo texto de cursada para casi todos los prácticos, que es La vida y la muerte, Marx y el marxismo. Pero para hacer una introducción a eso tenemos que abordar el modo de producción capitalista y abordar el modo de producción capitalista desde una perspectiva crítica. Y la perspectiva crítica va a estar dada por Marx y el marxismo. A lo largo de este recorrido vamos a cruzar de manera indiscriminada conceptos que pertenecen al marxismo, conceptos que pertenecen a Marx. Esa discusión entre lo que pertenece a los marxistas y lo que pertenece a Marx va a estar puesta en discusión en el texto de Henry. Pero primero situémonos en el capitalismo. Dijimos que en el modo de producción capitalista, la forma privilegiada de transmisión de saber y de conocimiento va a estar ligada a la ciencia y a la técnica. Planteamos además que para el modo de producción capitalista es fundamental cuantificar tiempo, espacio, dinero. Tres elementos intangibles que dominan nuestra existencia toda. ¿Cuánto dinero tengo en el bolsillo? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? ¿Qué distancia tengo que recorrer?
cuantificación de la realidad. ¿Cuánto? Planteamos además que eso producía un desplazamiento de las cualidades. Se resaltan las cantidades por sobre las cualidades. Planteamos además cómo en realidad para el sujeto eso es, si lo quieren ver así, un problema. En la medida que paso a ser un número de quill, un número de celular, un número de orden, un número en la FIP, un número cuando me colocan una nota, un número en una lista. Un número. Despojándose así las características cualitativas del sujeto. Pero hagamos una pequeña transición. Veníamos del modo de producción feudal, pasamos al modo de producción capitalista. Veníamos de una producción abierta y en el campo, en buena medida agraria, y pasamos a un espacio cerrado, fabril. Veníamos de un tiempo circular en el feudalismo, un tiempo circular en la medida que nos guiamos por el atardecer, el amanecer, el anochecer, y eso incluso regulaba el ritmo productivo en los feudos. Y pasamos ahora a una situación de producción en la ciudad, en espacios cerrados, con luz artificial, cuando apareció la luz artificial, que permitía prorrogar el tiempo de trabajo, y dejamos el tiempo circular para tener un tiempo lineal, que ahora es el tiempo del reloj, es el tiempo del cronómetro. Ya nos guiamos por otoño, primavera, verano. Ya no nos guiamos por el tañido de la campana de la iglesia en el feudo, cercana al feudo, para producir algún encuentro intersubjetivo, sino que ahora hay una línea temporal. Segundos, minutos, horas. Imaginemos en términos subjetivos lo difícil que fue pasar de esta situación de trabajo, que obviamente era una situación de explotación, a una situación de mayor explotación y diría en términos ambientales de peores condiciones. Pasar de estar produciendo a cielo abierto y cuando gruñía mi estómago parar para comer, a una situación fabril donde ya no como cuando tengo hambre, como cuando el tiempo del reloj lo indica. Fíjense que estoy poniendo mucho hincapié en el tiempo y al mismo tiempo cuando digo esto, estoy planteando que hay una expropiación de mi tiempo subjetivo por el tiempo del reloj. Ya no como cuando tengo hambre, como cuando el reloj de la fábrica indica que tengo que comer. El tiempo es dinero, dice la frase central del capitalismo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? Pensémoslo en términos productivos. Pero antes de entrar a los términos productivos, hago una aclaración más. Los sujetos que provienen del campo y pasan a la estructura fabril no entraron con gusto, no entraron con placer, entraron forzados. De ahí que durante buena parte de este periodo existan las leyes de vagancia. Muchos preferían no trabajar y mendigar que entrar a la estructura fabril. Las leyes de vagancia los obligaban a entrar o de lo contrario iban presos. Después vamos a ver qué rol tiene la escuela en esto. Ya que estoy, aprovecho para colocar ahí los aparatos reproductores de ideología del Estado. Familia, escuela, iglesia, Althusser. Marxista. Entonces, tiempo. El tiempo es dinero. ¿Cuánto tiempo? En la fábrica el tiempo está cronometrado, perfectamente establecido. ¿Cuál es la intención?
producir un modelo único de subjetividad en términos temporales. Si yo tengo que realizar un movimiento determinado, sea el movimiento de palada para tirar algo o cualquier otro movimiento, ese movimiento, midiendo yo 1,95 m y con mis características antropomórficas, que obviamente son distintas a la de otro sujeto, me llevaría 60 segundos. Mientras que a otro sujeto tal vez le lleve 30, y a otro 40, y a otro 60, y a otro 70. Para encontrar un modelo temporal único, tengo que trazar un promedio. Y por lo tanto ahí tengo un tiempo de trabajo necesario para ese movimiento. Hay un único tiempo dentro de las relaciones de producción. Los que no llegan a ese tiempo porque tardan más, quedan por fuera de las relaciones de producción, no entran al mercado laboral. Con los que producen más rápido, uno podría encontrar otras problemáticas, que no vamos a explicar acá porque no es una clase de economía, pero que tienen que ver precisamente por el pago por productividad. Por ahora nos quedamos con un modelo único de subjetividad, con un único tiempo de trabajo necesario en la unidad fabril. Pero lo que estoy diciendo lisa y llanamente es: la máquina revolucionaria del desarrollo capitalista no es, como dicen la mayoría de los textos de historia, la máquina de vapor de James Watt, sino que la máquina revolucionaria del desarrollo capitalista es el reloj, que lo que produce son intangibles, segundos, minutos, horas. Y lo que estoy describiendo con ese movimiento de palada no es más que una aproximación al taylorismo. El taylorismo es la posibilidad de medir de manera cronometrada los movimientos del cuerpo en la unidad fabril para que esos movimientos del cuerpo sean más eficientes. Porque el tiempo es dinero. Ahora, el segundo momento importante para el desarrollo capitalista después del taylorismo es la aparición del fordismo. Nuevamente es un sujeto plantado frente a la cadena de montaje, ubicando la pieza en el momento justo en el que pasa por adelante de él, ni un segundo más, ni un segundo menos, porque se rompe la cadena de montaje. ¿Qué se logró ahí? El obrero, cuando todavía no tenía cadena de montaje, se trasladaba espacialmente por la unidad fabril, para buscar una herramienta, para buscar un alimento, para lo que fuera. Y ahí lo que hay es pérdida de tiempo, y si hay pérdida de tiempo, hay pérdida de dinero. Por lo tanto, la cadena de montaje de Henry Ford, el Fordismo, permitió ahorrar tiempo, mejorar la eficacia de la producción, pero producir nuevamente una expropiación vital sobre el sujeto. Mencionamos una hace un rato. Se expropió el momento en el cual yo de manera singular, podríamos decir natural subjetiva, comía cuando me gruñía el estómago, ahora gruño porque un tiempo impuesto desde el exterior me obliga a comer. Ahí tengo una expropiación. Yo diría matemática instrumental ligada al desarrollo capitalista, que expropia algo del orden vital subjetivo. Cuando pensamos en la cadena de montaje, este sujeto que mecánicamente mueve la mano para ubicar una pieza, que ya ha perdido comprensión
sobre la producción total del producto, que solo tiene esa pequeña secuencia que hace él en ese movimiento mecánico y repetitivo, ese sujeto ha sido también nuevamente expropiado. Ya no coloca la pieza al tiempo natural que tendría si la cadena de montaje no estuviera. La tiene que ubicar en el tiempo exacto que la máquina determina. No es su tiempo vital, es el tiempo maquínico. Y por lo tanto, este sujeto ha devenido en instrumento, ha devenido en pieza mecánica. Por eso, además, es un sujeto que tiene seguramente un bajo salario. Es una pieza más rápidamente sustituible. Sustituible por cualquiera de los sujetos que están por fuera y que no han entrado a las relaciones de producción. Cualquiera puede hacer este movimiento mecánico, por lo tanto su salario es bajo y tiene poca capacidad de resistir en ese lugar, de posicionarse en términos sindicales para reclamar por lo injusto, porque muchos por fuera están dispuestos a ocupar su lugar. La otra expropiación temporal que aparece ahí, o mejor dicho que uno podría mencionar, y que de manera graciosa Chaplin pone en juego en esa película que es Tiempos Modernos, es que para comer, ya no come ni siquiera cuando suena el timbre de la fábrica. Todos tienen que comer al mismo tiempo porque si no se corta el sistema productivo. Chaplin para eso inventa una máquina que le da de comer automáticamente al sujeto en la posición en la que está. Por suerte esa máquina nunca se inventó, pero la intención claramente era nuevamente eficientizar la producción, reducir los tiempos muertos, para aumentar la productividad al máximo del sujeto, mecanizarlo al máximo. Entonces tenemos acá presente el taylorismo, el fordismo, la problemática del tiempo, la matematización de la subjetividad, la red extensa en su mejor expresión, este sujeto chaplinesco que aparece en Tiempos Modernos y que no es más que un intento de modelizar lo que sucede en la realidad en la cadena de montaje. Bien, ahora vamos a marcar algunos elementos, primero, económicos del marxismo, y después algunos elementos ideológicos. Seguramente en el transcurso del relato va a ocurrir que se crucen, vayan y vengan, pero la intención es que queden marcados claramente cuáles son los puntos centrales de Marx y el marxismo para pensar la problemática de esta sociedad que estamos describiendo. Lo primero que vamos a decir es que efectivamente el trabajo es la unidad que permite poder intercambiar todas las mercancías que se producen en el sistema capitalista. Todas las mercancías que van a parar al mercado son producto del trabajo y ese es un elemento que iguala a todas las mercancías, desde un pedazo de pan hasta una computadora. Trabajo. En principio como trabajo abstracto, es decir, el trabajo en términos generales. Un tiempo vital que se le otorga al sistema productivo a cambio de un salario. Lo segundo que vamos a marcar en términos de categorías marxistas
aunque esta concepción del valor trabajo no es exclusiva de Marx, sino que viene de autores anteriores, pero acá estamos poniendo fundamentalmente las mejoras que le hizo Marx a esas apreciaciones anteriores. Este trabajo abstracto, este trabajo que no es más que tiempo vital que se le otorga a la unidad productiva a cambio de un salario, va a implicar otra cuestión más. Pero antes de esa implicación definimos qué es una mercancía, otro concepto central para la economía marxista. La mercancía tiene un valor de uso y un valor de cambio. Y ahora sí, la mercancía principal, la mercancía que produce todas las mercancías, es el trabajo humano, con un valor de uso, que es la actividad concreta en la escena productiva, y un valor de cambio, que es su salario. Entonces es la mercancía que produce mercancías y que vende, entre comillas, libremente su fuerza de trabajo en el mercado para que el capitalista la compre. Hago una acotación acá que sirve después para pensar el texto de Henry. El tiempo de trabajo es tiempo de vida que se deja en la unidad productiva y que no se recupera, que no hay ningún salario que pague ese tiempo vital. Es tiempo que se perdió en el disfrute, es tiempo que se perdió en estar con los hijos del trabajador, con la esposa del trabajador, es tiempo que se perdió y que no se recupera, a cambio de un salario, como si el tiempo de vida tuviera un equivalente cuantificado que lo pague, que lo compense. Entonces, recuperando, valor del trabajo, trabajo humano como principal elemento común a todas las mercancías existentes, lo cual permite su intercambio en el mercado, y al mismo tiempo estamos diciendo que el trabajador es una mercancía con valor de uso y valor de cambio, y que es la más importante de todas las mercancías, porque es la única mercancía que produce mercancías. Dicho esto, planteo las cuestiones más estructurales en lo económico del marxismo sin intentar dar una clase de economía marxista. Yo diría que ahí hay tres conceptos centrales en términos estructurales: capital constante, capital variable y plusvalía. De estos tres elementos estructurales se desprenden un conjunto de combinaciones que ustedes conocerán: composición orgánica del capital, tasa de ganancia, tasa de plusvalía. La composición orgánica del capital es capital constante sobre capital constante más capital variable. Entonces, la tasa de ganancia es la relación que se establece entre la plusvalía sobre el capital constante más el capital variable. Y la tasa de plusvalía es la plusvalía dividida por el capital variable. Con eso completamos el conjunto de conceptos. Ahora, ciertamente, para poder explicar esto hay que entender algunas cuestiones anteriores. Primero, en un momento, la relación que uno encontraba en los mercados, cuando todavía no había dinero acumulado, era una relación entre mercancía, dinero, mercancía.
Cuando el dinero aparece, que implica cierto grado de acumulación previo, es decir, que un sector de la sociedad se quedó con capital excedente, con cierto excedente que se realiza o no, pero es un excedente al fin. Esa realización del excedente en dinero implicó un movimiento dinero, mercancía, dinero prima. La diferencia entre el primer dinero con el cual partí y el segundo que obtuve es eso que llamamos realización de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía entonces? Sobre 4 horas el trabajador ha cumplido perfectamente con lo que necesita para su manutención. Las otras 4 horas del trabajo son para el capitalista, que se las apropia aunque no le pertenecen. Al trabajador le correspondería en realidad la totalidad de la producción, no 4 horas. Le corresponderían las 8 horas. ¿Qué es el capital constante? Todo lo que tiene que ver con infraestructura, maquinaria, transporte. ¿Qué es el capital variable? Los salarios. Y la plusvalía es esto que llamamos capital excedente que se apropia el capitalista. Hay un trabajo necesario para la producción y un trabajo excedente. El trabajo excedente se lo apropia el capitalista. ¿Hubo antes trabajo excedente en otro periodo? Sí, lo hubo. Pero la diferencia está que ahora el trabajo excedente se lo puede contabilizar en dinero, se lo puede cuantificar. Cuando yo pienso la totalidad de la producción capitalista en cualquier país capitalista, sumo capital constante más capital variable más plusvalía. Aclaremos que hay una tendencia permanente a la incorporación de maquinarias. Por lo tanto, hay una tendencia a que haya cada vez más capital constante y un desplazamiento progresivo del capital variable. Entonces, ese capital constante que desplaza el capital variable, que desplaza mano de obra, permite constituir lo que Marx denominó ejército de reserva, un conjunto de trabajadores que quedan por fuera de las relaciones de producción y que presionan para ingresar, pero esa presión recae en los que ya están dentro de las relaciones de producción, que por lo tanto bajan la intensidad de los reclamos salariales, de los reclamos sindicales, porque hay muchos dispuestos a ingresar por menos salario incluso a las relaciones productivas. De ahí que la desocupación no sea disfuncional para el sistema capitalista, sino que en muchos aspectos la desocupación es funcional porque permite abaratar aún más el costo de la mano de obra. Pero a su vez también hay una tendencia para compensar la inversión en capital constante, que es que aumente la tasa de plusvalía. Por eso hay una tendencia a la sobreexplotación de los trabajadores. Entonces ahí tengo algunos elementos del campo de lo económico puestos en juego. ¿Cuál es el gran motor de la historia para el marxismo? La lucha de clases. Proletariado explotado, al cual se le extrae la plusvalía, versus la burguesía, que es la propietaria de los medios de producción y encargada de comprar la fuerza de trabajo a través del salario. La lucha de clases va a implicar una disputa que se sostiene a través del tiempo y que se expresa de distintas maneras. Pero en principio el objetivo político es la expropiación de los medios de producción para la mirada del comunismo, para la mirada
social comunista, sin confundir estos dos conceptos. No es lo mismo el socialismo que el comunismo. Lucha de clases. Una lucha de clases que apunta a apropiarse de los medios de producción. Una forma de salir de la alienación que propone el sistema, en donde el objeto que produce el trabajador es visto como ajeno, como si le perteneciera a un otro. Pero para que se produzca esto, tiene que haber, y acá insertamos en parte algo del orden de la ideología, el marxismo plantea que hay conciencia en sí y conciencia para sí. La conciencia en sí es simplemente la idea de que uno es trabajador, que uno es obrero. Pero la conciencia para sí es una conciencia de clase, en el sentido de comprender cabalmente las condiciones de opresión del sistema y estar predispuesto a dar una lucha política hasta cambiar la situación imperante. Pero acá es interesante otra cosa, que es que habría ahí en juego algo que podríamos llamar una especie de falsa conciencia. Como si los trabajadores pudieran estar engañados y en realidad tuvieran una percepción deforme de la realidad, por eso no adquieren conciencia de clase para sí. El déficit estaría ahí, en esta ilusión en la cual viven. Y acá nos metemos directamente en la otra cuestión que tiene que ver con la ideología. Althusser trabaja con los aparatos reproductores de ideología: familia, escuela, iglesia, medios de comunicación. Por lo tanto, los trabajadores, en una primera instancia podríamos decir, están muchas veces influenciados por la ideología dominante. Por eso no terminan de adquirir la conciencia que deben adquirir, que es la conciencia para sí. En esta dimensión planteamos lo siguiente, asociándolo con algo ya dicho. Cuando planteamos el pasaje de el modo de producción feudal al modo de producción capitalista y hablamos de la resistencia de los sujetos y planteamos cómo en realidad no querían ingresar las unidades fabriles, faltó agregar un elemento crucial para ese pasaje, que es la aparición de las escuelas. Las escuelas no nacen como espacios de formación altruista para que los sectores desposeídos asciendan en la escala social a mejores lugares, sino que nacen fundamentalmente para adaptar la mano de obra y que ingrese sin mayores cuestionamientos a la unidad fabril, porque antes de la escuela había muchas situaciones de conflicto y de tensión dentro de la unidad fabril. La función de la escuela entonces es producir un tipo de subjetividad, sobre todo disciplinada, para evitar los conflictos en la unidad fabril. Podríamos pensarlo en relación al tiempo y decir, suena el timbre del ingreso a la escuela, ingresan los niños. Suena el timbre de ingreso a la fábrica, ingresan los trabajadores. Suena el timbre para el recreo en la escuela y los chicos salen a jugar. Suena el timbre para comer en la fábrica y los trabajadores salen a comer. Suena el timbre de cierre de la escolarización y termina la cursada, termina la jornada escolar. Suena el timbre de la fábrica y termina la jornada laboral. Hay una clara asociación entre un punto y otro.
Pero lo interesante de la institución escolar, sobre la cual estoy haciendo acento, luego de mencionar los aparatos reproductores de ideología, es que la institución escolar además produce una homogeneización que replica lo que planteamos de manera anterior, es decir, cómo lo cuantitativo termina siendo homogeneizante y eliminando prácticamente de la escena a todo lo que tiene que ver con lo cualitativo. Ingreso a primer grado a los 7 años. Todos ingresamos a los 7 años a primer grado. Ese 7 como número no es más que eso. Un número que parece igualar a una diversidad de subjetividades que provienen de contextos sociales, contextos económicos, contextos culturales, situaciones traumáticas psicológicas distintas. Lo único que aparece como igual es el número 7, nuevamente la cuantificación que despoja de las características cualitativas al sujeto. ¿Qué pasa en la institución escolar? Hay un modelo único de subjetividad establecido para los 7 años que tiene determinadas características fuertemente delimitadas, claramente establecidas. Por lo tanto, estarán los que cumplen a los 7 años con esas características y los que no. Los que cumplen, obviamente, pasarán de grado. Los que no cumplen se convierten en repetidores. Modelo único de subjetividad establecido. Pero ¿qué pasa con este concepto de repetidor? El que no cumple con las condiciones preestablecidas para una determinada edad, para un determinado número, que ya explicamos que tiene muchos matices. Hay chicos que no pueden sumar en el pizarrón, ni pueden multiplicar en el pizarrón. No pueden realizar la operación gráfica lineal de escribir en el pizarrón, sumar, multiplicar o la operación matemática que a ustedes se les ocurra. Sin embargo, esos mismos chicos salen de la escuela porque trabajan y venden flores en la calle y no se equivocan en ningún vuelto. Hacen operaciones rápidas para dar cambio. Mientras que otro chico que está claramente instruido en la estructura escolar y que puede resolver las operaciones en el pizarrón, en situación de calle vendiendo flores, más de una vez seguramente se equivoca en el vuelto. Es decir, muchas veces la lógica del fracaso escolar se convierte en una lógica de fracaso vital. Cuando uno piensa en una situación hipotética en la cual yo tengo un chico que pinta un árbol de bermellón y fucsia, y la maestra le dice que el árbol es verde y marrón, y el chico sigue pintando de bermellón y fucsia, y la maestra le vuelve a decir que es verde y marrón, y el chico insiste en su manera de apreciar los colores del árbol, lo que va a ocurrir es que primero hay una nota a los padres planteando el inconveniente, y si no se resuelve, se patologiza la situación. Gabinete psicopedagógico. Sujeto que es distinto, que percibe distinto, y al cual se lo quiere disciplinar y amoldar, se lo termina patologizando. Y nuevamente la serie es patologización, fracaso escolar, fracaso vital.
la escuela como aparato reproductor de ideología y disciplinador. ¿Y qué es lo que no estamos diciendo ahí? Que efectivamente un árbol puede ser de muchos colores, porque el color cambia con la luz, que hay ciertas convenciones establecidas y reglas que después cambian completamente. Pero cuando yo la llevo a ultranza, lo que estoy haciendo ahí es cercenar las posibilidades artísticas, pictóricas de ese sujeto. Lo reprimí en su posibilidad de artista, cuando luego uno entiende que las vanguardias pictóricas plantean el problema de la pintura o del color en relación a la luz. En la escuela hay una formación del sujeto que debe percibir de una determinada manera. Cuando uno piensa en la perspectiva no es un dato natural que viene con el sujeto. No percibimos en tres dimensiones. Yo tengo visión periférica a mis laterales. Puedo ver de manera periférica. No se me enseñó a representar de esa manera porque el ojo ha sido colonizado por las matemáticas en un larguísimo proceso de escolarización. Modelización de las subjetividades en la estructura del capitalismo. Claramente sería mucho más difícil controlar ciertas situaciones si hubiera una multiplicidad de sujetos distintos que captan la realidad de manera distinta, que no han sido homogeneizados. Entonces, cuando Althusser está pensando en los aparatos reproductores de ideología, está pensando en estas problemáticas. Pero cuidado, el problema no está, o por lo menos hay que poner ahora en escena esta cuestión. El problema no parece estar dado en una falsa conciencia por sobre una conciencia verdadera. Ahí hay un tema que hay que comenzar a deconstruir. ¿Hay una conciencia verdadera por sobre una que no lo es? Por otra parte, dentro de este marco de los aparatos reproductores de ideología, que lo que reproducen es la dinámica del sistema en su conjunto, cuya unidad primordial es la familia, porque mencionamos la escuela, pero el primer momento inicial de cualquier subjetividad es el entorno familiar y las ideas que circulan en ese entorno familiar. Uno además alrededor de las ideas debe decir qué pasa con las condiciones materiales, que sería la gran discusión o otra de las grandes discusiones que plantea el marxismo. Las condiciones materiales son determinantes de las ideas, son determinantes en última instancia. La estructura determina en última instancia la infraestructura, otro debate que está en Althusser. La ideología, entonces, inicialmente aparece representada en esa primera instancia de socialización, una socialización de carácter primario, que es la escuela, que es la familia. Y en una instancia secundaria aparece la escuela. Socialización primaria la familia, socialización secundaria la escuela. Las condiciones materiales ahí determinan la ideología. Este es un punto crucial también para entender el texto de Michel Henry.
Todos los que pertenecen a una clase pertenecen a la clase y perciben a la realidad de la misma manera. ¿Cómo pienso este concepto de clase en términos generales y los individuos que pertenecen a esa clase? ¿Puede haber sujetos dentro de una clase que en lugar de pugnar por la liberación, a partir de tomar conciencia para sí y unirse a un bloque, a un conjunto, puedan tener una visión donde la clave esté relacionada al sufrimiento? ¿Se puede disfrutar del sufrir? ¿Todos los que pertenecen a la clase oprimida buscan liberarse? Bueno, ahí hay una serie de elementos que nos van a permitir ingresar en la próxima clase al texto de Henry. De cualquier manera, en esa próxima clase voy a retomar algunos elementos del marxismo que hoy puse en escena rápidamente para poder hacer circular las críticas que hace Henry, sobre todo intentando pensar qué sigue vivo de Marx, qué sigue vivo del marxismo, qué ha muerto del marxismo, qué ha muerto de Marx. Entonces, por hoy me despido. La próxima clase ingresamos, como dije, al texto de Michel Henry. Gracias por escuchar.